Listo. ¿Pueden ver también la presentación que estoy compartiendo? Sí, Sí, señor. señor. Listo, perfecto. Entonces, les recuerdo la agenda que se había propuesto inicialmente para esta capacitación. Hablamos en la sesión anterior de las etapas del proceso de selección. eh, Planteamos algunos antecedentes de procesos de selección anterior para tratar de determinar cuál sería el tiempo promedio de esos procesos y de cada una de esas etapas. Dimos algunas recomendaciones sobre el registro de la hoja de vida en el CIMO. También hablamos sobre algunas claves para la búsqueda de empleo. Revisamos los elementos del empleo, una ruta que se propone para identificar cuál es la asignación salarial actualizada. Hablamos también de los núcleos básicos de conocimiento y empezamos a abordar los tipos de experiencia. Hoy vamos a hablar entonces de experiencia profesional, perdón, de, de experiencia relacionada, que es un tema muy importante. Vamos a hablar de equivalencias, vamos a hablar de los criterios de valoración de antecedentes, tanto de experiencia como de educación. Vamos a hablar de cómo determinar la probabilidad, cómo consultar la cantidad de inscritos en un empleo, cómo consultar la cantidad de vacantes que puede traer un empleo, algunos temas de estudio transversal y unas recomendaciones generales de estudio. ¿Listo? Entonces voy a ubicarme rápidamente donde terminamos en la sesión anterior. Recuerdo que en la sesión anterior alcanzamos a abordar los tipos de experiencia y habíamos colocado 3 casos para determinar la cantidad en meses de experiencia que tenía cada una de esas personas que se relacionaban en los 3 casos. ¿Listo? Entonces, este es el primer tema de la noche de hoy, experiencia relacionada. Y para eso, pues yo les he traído aquí dos pronunciamientos o dos instituciones, mejor, que se han pronunciado sobre el tema. La primera institución que se ha pronunciado, perdón, sobre el tema es el Consejo de Estado a través de varias sentencias. Yo escogí aquí una donde aborda el tema de la experiencia relacionada. Dice la sentencia en uno por allá de sus párrafos. Es válido que la administración establezca el perfil que se requiere cumplir para que se pueda acceder a determinado cargo o empleo público. Uno de esos requisitos puede ser el de acreditar que el aspirante ha tenido en el pasado otros empleos o cargos o actividades que guarden cierta similitud con las funciones que debería desempeñar en caso de que fuera nombrado en el cargo para el cual se ha presentado. Empero no se trata de que deba demostrarse que ha cumplido exactamente las mismas funciones, pues ello implicaría que la única manera de acreditar experiencia relacionada sería con el desempeño del mismo cargo al que se aspira, lo que resulta a todas luces ilógico y desproporcionado. Pero sí debe probar que existe una experiencia en cargos, actividades en los que se desempeñaron funciones similares. Entonces, el Consejo de Estado empieza también a darnos una serie de luces, de claves. Entonces, nos trae a colación algunas palabras que son relevantes y que las he resaltado aquí en rojo. Dice el Consejo de Estado que debe acreditarse que hay cierta similitud entre las funciones o las obligaciones que se han ejecutado en el pasado por parte del aspirante frente a las funciones del empleo al cual va a aspirar. De plano, el Consejo de Estado rechaza la posición que plantea que básicamente para demostrar la experiencia relacionada tendría que desarrollar exactamente las mismas funciones. No, él nos habla de que debe haber cierta similitud. Y hay otra entidad que se pronuncia y es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y nos da unos elementos todavía más ricos. Dice, en síntesis, al momento de evaluar si las funciones de un cargo son similares a otro, el jefe de la unidad de talento humano, quien haga sus veces, debe analizar la complejidad y el contenido temático de tales funciones, es decir, que éstas sean semejantes o complementarias, que haya un hilo conductor entre ellas y el área de desempeño en que se desarrolla cada empleo. De acuerdo con lo anterior, se precisa que para determinar si un empleo
tiene asignadas funciones afines, similares o complementarias a otro empleo del mismo nivel, se hace necesario revisar la clasificación contenida en el artículo 3 del decreto 785 del 2005, así como las comprendidas en el artículo 4 del mismo decreto y el manual específico de funciones y competencias laborales que tenga adoptado la entidad respecto de cada empleo. Aquí hay varias palabras que son muy importantes. Nos habla de temáticas. Recuerden, yo les había mencionado que en las ofertas públicas de empleo hay un enlace para poder ir a consultar el manual de funciones de la entidad que está ofertando el empleo. No se queden sola con la información que aparece a primera vista en el empleo al cual ustedes van a aspirar. Ingresen al manual de funciones, que normalmente al darle clic les descarga la hojita donde encuentran la misma información, pero también información adicional. Y una de esa información adicional son las áreas de conocimiento o conocimientos esenciales, es decir, los temas que debe dominar la persona que va a ejercer el empleo. Entonces yo puedo demostrar como un elemento, ¿no? Es decir, hay que buscar más de un elemento, pero uno puede ser el hecho de que el empleo al cual voy a aspirar tiene temas similares a los temas de los empleos en los cuales he obtenido esa experiencia. Entonces, si yo leo, por ejemplo, bueno, Martín, que lleve los timbos. ¿Cuánto me tomé? Aquí voy a silenciar, listo. Si, por ejemplo, yo voy a revisar los conocimientos básicos esenciales de un empleo que yo haya ejercido, por ejemplo, jefe de control interno, yo encuentro que hay varios temas. Temas 1, modelo integrado de planeación y gestión. Modelo 2, sistema de control interno. Modelo 3, auditorías. ¿Sí? Son temas. Y yo encuentro esos mismos temas en el otro empleo al cual voy a aspirar, pues quiere decir que hay una situación de similitud. ¿Listo? Dice también el Consejo de Estado que esas funciones sean semejantes o complementarias. Es decir, que de alguna manera expresen que la persona ha desarrollado temas similares, de áreas similares. No necesariamente debe ser redactado de la misma forma, pero sí los temas que abordan deben ser muy afines. O dice también complementarios. Afinidad. Entonces, yo puedo haber ejercido exclusivamente empleos de control interno, que tienen que ver con qué? Con auditorías, con fortalecer el sistema de control interno, con evaluación continua, con seguimientos, y deseo aspirar a un empleo que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad. No son similares, pero sí son complementarios entre sí. Entonces, eso permite tener un criterio para determinar que sí es una experiencia relacionada. ¿Listo? Hay otra clave que nos da la función pública y es, venga, si se tratan de empleos que se han desarrollado en dependencias u oficinas que son similares o que tienen un propósito similar, pues puede ser otro elemento también para tratar de identificar si hay o no experiencia relacionada. Si yo he trabajado en una secretaría de Hacienda de un municipio y voy a esperar a un empleo en un área financiera, pues seguramente va a tener mucho que ver, ¿listo? Entonces ese puede ser otro elemento de análisis. Un ejemplo para el complementario. Otro ejemplo, yo he trabajado toda la vida en el área de contabilidad y deseo aspirar a un empleo del área de presupuesto. No son iguales, pero sí son complementarias, son áreas funcionales complementarias. Entonces podría existir experiencia profesional relacionada. Ya el segundo párrafo lo que nos hace es confirmar lo que hablábamos en la sesión anterior y es tener en cuenta también el nivel del empleo. Específicamente con que la experiencia obtenida en el nivel asistencial y en el nivel técnico no genera experiencia profesional. Entonces nos dice, venga, también hay que revisar el nivel de empleo pues al cual vamos a aspirar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el tema de experiencia relacionada? No, señor. Ok, listo. Gracias.
Aquí hay otro tema que es el de equivalencias. Este tema de equivalencias no es común en entidades territoriales o entidades pequeñas. Es más común en entidades del orden nacional. Y es posible que ustedes la vean ahora que se aperturó la convocatoria del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué es eso de equivalencias? Pues digamos que es como un mecanismo, ¿cierto? Eh, para tratar de presentar perfiles alternativos que permitan cumplir los requisitos del empleo al cual se va a aspirar. Es como si fuera un mecanismo de sustitución del perfil inicial del empleo. Y estoy colocando ahí un ejemplo. Me dice que para un empleo X me pide dos requisitos, que son los que aparecen en su pantalla en el lado izquierdo. Son dos requisitos, título de psicólogo y tener especialización. Y resulta que yo no tengo especialización. Entonces, en ese caso, la entidad puede decir, listo, si no tiene especialización, hay dos formas de que usted pueda aspirar a este empleo. Una es que me acredite que tiene título de psicólogo y que adicionalmente tiene 2 años de experiencia profesional. Entonces, en este caso, estoy equiparando los 2 años de experiencia profesional a la especialización que pedía el requisito inicial. Me dicen, no, pero es que yo no he trabajado, es decir, no puedo acreditar experiencia profesional para sustituir la especialización. Entonces dice la entidad, listo. Entonces hay otra forma de acreditar el cumplimiento y es, primero, demuéstreme que tiene el título de psicólogo y adicionalmente demuéstreme que tiene un título profesional adicional afín a las funciones de este empleo, que puede ser, por ejemplo, el de trabajador social o sociólogo. ¿Listo? Entonces, estas equivalencias ustedes también las consultan dentro de los elementos de la OPEP. Básicamente, las equivalencias están definidas en la ley, pero la entidad puede decidir si lo aplica o no lo aplica. Y eso donde lo decide en su manual de funciones. Ahí debe estar establecido si aplica o no las equivalencias. Si la entidad dice sí, en mi entidad aplican las equivalencias, entonces las acoge totalmente como están propuestas en la ley. ¿Listo? Pero puede decir, no, definitivamente yo establezco unos requisitos y son esos y no me interesa que la persona pueda sustituir ese perfil por otros. ¿Listo? Entramos en un tema interesante que es el de criterios de valoración de antecedentes. Yo he colocado dos diapositivas. Ustedes ven en la parte superior derecha que dice Nación 6 y en la siguiente diapositiva dice Distrito 5. Las he traído para que ustedes vean que de convocatoria a convocatoria pueden haber diferencias. Por eso es tan importante, y yo insisto, en que deben leer el anexo técnico de la convocatoria a la cual se van a postular. Y esta información está contenida en el anexo técnico. Entonces, estos criterios de valoración de antecedentes, ¿a qué hacen referencia? Ya decíamos que cuando presentamos nuestra hoja de vida, nos postulamos con nuestra hoja de vida a un empleo, lo primero que hace el operador del concurso es validar si nosotros cumplimos o no con los requisitos mínimos del empleo en relación a formación y experiencia. Y lo que hace es que de ese conjunto de formación y experiencia que tenemos en nuestra hoja de vida, nos quita un pedazo. Y ese pedazo que nos quita es lo que corresponde a requisitos mínimos. Y en la valoración de antecedente lo que se hace es asignar puntaje al resto que nos quedó de formación y experiencia después de habernos quitado ese pedazo. Entonces, los criterios de valoración ustedes los pueden ver allí, se desagregan, pero siempre al sumatorio va a ser 100 puntos, ¿cierto? Que es el puntaje máximo. Pero tienden a variar de acuerdo a la clasificación que el operador, o bueno, que se hace en el anexo técnico. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, ¿cuatro qué? 4 grupos, 4 tipos de grupos. Y me dice, miren, en una tabla yo le voy a mostrar cómo voy a asignarle, cuánto es el puntaje máximo, perdón, que le voy a asignar a cada componente para los empleos de nivel asesor. Cuánto le voy a asignar a cada componente para empleos cuyo requisito mínimo de experiencia sea profesional relacionada.
¿Cuánto le voy a asignar de puntaje máximo a cada componente para empleos con requisito mínimo de experiencia relacionada? Mire que estamos cambiando ahí, ya vamos viendo diferencias. Y también nos dicen, por ejemplo, para Nación 6, cómo fue que se asignan o se va a asignar puntajes máximos a cada una de las componentes de empleos que exijan como requisito mínimo la experiencia laboral. Yo quiero que ustedes vean que aquí hay una tabla para experiencia profesional relacionada, pero no hay una tabla para empleos que requieren como requisito mínimo la experiencia profesional a secas, como si la tiene o como si la tuvo Distrito 5. Y ahí les estoy mostrando en la diapositiva. Me voy a devolver. Aquí les muestro los criterios de valoración que aplicaron para la convocatoria Nación 6, que no trae una tabla para profesional solita, pero Distrito 5 sí la tuvo. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Porque en Nación 6 se identificó que no había un empleo en el que se exigiera como requisito mínimo experiencia profesional solita. Todos exigían experiencia profesional relacionada. Entonces, ¿para qué crear una tabla? ¿Listo? Para eso, si realmente ninguno de los empleos que se ofertó tenía esta característica. Ustedes pueden revisar allí que esos 100 puntos primero se desagregan en dos grandes grupos. Un puntaje para experiencia y otro puntaje para educación. Ahí en el ejemplo, para empleos cuyo requisito mínimo es experiencia profesional, como aplicó en Distrito 5, dan hasta 55 puntos por experiencia, ¿cierto? Y hasta 45 puntos para educación. Ahora, la experiencia, decíamos, el puntaje máximo para este caso eran 55 y lo desagregaron así. 15 puntos máximos para experiencia profesional relacionada y 40 puntos máximos para experiencia profesional a secas. Y en educación, esos 45 puntos máximos que se podían obtener en el componente de educación se distribuyeron así. 25 puntos máximos para educación formal, 5 puntos como máximo para educación informal, 10 puntos como máximo para educación para el trabajo y el desarrollo humano, formación académica, y como máximo 5 puntos para educación para el trabajo y el desarrollo humano, formación laboral. ¿Listo? Entonces es importantísimo que nosotros entremos y revisemos cómo es que nos van a asignar, cómo podemos obtener esos puntajes máximos. Si ustedes ven en la tabla... Pero esto la nevera, mañana, la verdad hoy estoy cansada, voy a arreglarlo. Mañana. Voy a silenciar la que está cansada. Pero yo arreglo la carne porque la pizza no me deja comer yo quiero. Listo. Bueno, arregle la carne. Entonces, se me olvidó lo que estaba. Bueno, que es importante tener aquí en cuenta algo. Ustedes ven en la tabla 5.2, la primera, que habla de experiencia profesional relacionada, que el requisito del empleo es tener experiencia profesional relacionada, pero eso no significa que si usted, aparte de tener experiencia profesional relacionada, tenga experiencia profesional solita, aquí en este caso también le van a asignar un puntaje, que va a ser menor, obviamente, porque para este tipo de empleos prima la experiencia profesional relacionada. Entonces, entre más experiencia profesional relacionada usted tenga, pues va a lograr una mayor asignación de puntos. Y si usted, por ejemplo, con la experiencia profesional que acreditó, superó el máximo, entonces le dan esos 40 puntos y el resto se lo mandan como experiencia profesional solita para ver si alcanza esos otros 15 puntos del otro componente. Entonces eso debe tenerlo en cuenta. Insisto, 2 puntos importantes. Primero, para ese tipo de empleo se evalúa la experiencia relacionada. Si usted logra el puntaje máximo, todo lo que le sobre de experiencia profesional relacionada se la pasan como experiencia profesional y le vuelven a hacer un cómputo, le aplican otra fórmula para ver si obtiene también el puntaje máximo en ese componente. Y lo otro, que también quiero dejar claro, la experiencia no se entrega puntajes de manera infinita. Ellos tienen también un tope y ahora los vamos a ver en un ejemplo que les voy a dar.
Hay gente que dice, no, es que los provisionales que han trabajado en ese empleo pues tienen la ventaja porque han trabajado 30 años en ese empleo. Entonces le van a dar pues puntaje por esos 30 años. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ya les voy a mostrar que dependiendo de la fórmula que se aplica para cada grupo, hay unos años máximos. Y si usted los supera, pues para efectos de la convocatoria ni quita ni ponen, porque no lo van a ser tenidos en cuenta porque ya obtuvo el puntaje máximo. ¿Listo? O hay gente que dice, no, es que el que ha trabajado 30 años, pues obviamente le van a dar más puntaje a pesar o en detrimento de la persona que tiene un mayor nivel de formación. Eso es falso. Un puntaje no le resta puntaje al otro, es decir, un mayor puntaje en experiencia no le resta puntaje en educación. Hay gente que puede tener todos los puntos en experiencia y no tiene ningún punto en educación porque no tiene formación adicional a la requerida para el empleo. Entonces, hay que volvernos muy amigos de revisar estas tablas y los puntajes máximos que se asignan. Hay unas claves para la puntuación. ¿Cuáles son esas claves? Por favor, cargar el certificado académico donde conste la fecha de terminación y aprobación de materias cuando deseen que le calcule la experiencia profesional desde ese momento. Hay gente, como en mi caso, que se graduó en un año, terminó materias en un año A y se graduó a los 2 años o al año siguiente. Entonces, si han trabajado, salvo para profesionales en la salud, la experiencia profesional empieza a aplicar desde que terminan y aprueban materias. Entonces, si a uno le conviene que le den esos meses más de experiencia o lograr acreditarlos esos meses de experiencia, pues uno debe cargar no el diploma, sino un certificado de terminación y aprobación de materia. Por favor, carguen los certificados laborales con funciones u obligaciones. ¿Para qué se requieren las funciones u obligaciones que se hayan ejecutado? Para aquellos casos en los que uno quiera acreditar experiencia relacionada, sea laboral relacionada o sea profesional relacionada. Cuando uno solo quiere acreditar experiencia laboral o experiencia profesional solita, no necesita las funciones, pero es mejor que, como hay unas fórmulas, unos grupos, pues es mejor que siempre se tengan los certificados con el mayor nivel de detalle y en este aspecto puntual que se incluyan las funciones, para que si me logra asociar, por ejemplo, el tema de lo relacionado, pues ustedes ya vieron en los criterios, en muchos casos se da más puntaje a esa experiencia profesional sobre el otro tipo de experiencia no relacionada. ¿Listo? Entonces, en lo posible, siempre carguen los certificados laborales con funciones y obligaciones. Dice otra clave, tenga en cuenta que en la valoración de antecedentes únicamente se puntúa la experiencia adicional a la requerida para el empleo. Si usted va a aspirar a un empleo que le pide 12 meses de experiencia profesional relacionada o profesional y usted tiene esos 12 meses, pues claro, va a pasar la verificación de requisitos, pero cuando llegue el momento de la valoración de antecedentes, no le van a dar puntaje. A mí me ha pasado en muchas convocatorias que hasta la publicación de resultados de la prueba estoy en primer lugar. En una, por ejemplo, le llevaba hasta 8 puntos a la persona que estaba ubicado en segundo lugar. Pero cuando llegó la valoración de antecedentes, me pasó al tercer lugar, o en otros casos he pasado desde el lugar 1 al lugar número 14. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene formación y experiencia mucho mayor a la que uno tiene. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Dice, si se homologó experiencia para suplir un posgrado que hacía parte de los requisitos mínimos, esa experiencia no se puntúa en la valoración de antecedentes. Claro, porque si no se estaría valorando 2 veces. Si el requisito del empleo era ser profesional y tener especialización y estaba autorizada la equivalencia y usted logró acreditar con 2 años de experiencia esa especialización, pues en la valoración de antecedentes no le van a dar puntos por esos 2 años de experiencia, porque ya se los tuvieron en cuenta para cumplir el requisito mínimo. Otra clave, la experiencia se puntúa aplicando unas fórmulas matemáticas. Una fórmula para la experiencia relacionada y otra fórmula para la no relacionada.
normalmente se puntúan ambas experiencias. ¿Por qué digo normalmente? Porque hay empleos que cuando ustedes van a revisar los requisitos mínimos dice no requiere experiencia. En esos casos no se hace o no se surte la etapa de valoración de antecedentes, sino que el orden de mérito, la lista de elegibles, se expide teniendo en cuenta el resultado que obtuvieron en la prueba. ¿Listo? Cuando sí se requiere experiencia, que es la gran mayoría de empleos, pues se va a aplicar una fórmula para la experiencia relacionada y otra fórmula para la experiencia no relacionada. ¿Por qué dos fórmulas? Porque son dos puntajes independientes. ¿Listo? Aquí colocamos un ejemplo que salió en Nación 6. Esta es la tabla que se aplicó en Nación 6 para determinar la experiencia profesional relacionada, para puntuarla. Y dividió los empleos en 4 grupos. En el grupo A metió a todos los empleos cuyo requisito mínimo de experiencia era de hasta 12 meses. En el grupo 2, los requisitos cuya experiencia era como requisito mínimo era entre 13 y 24 meses. En el grupo 3, la que iba de 25 a 36 meses y la 4, la que tenía más de 37 meses. Entonces, para cada uno le establece una fórmula. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo, pero yo lo que quiero es que nos detengamos un poco en lo que dice cada uno de esos grupos, de la descripción de cada grupo. Si me voy a la descripción del grupo 1, me dicen que para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes, solo se valorará hasta un máximo de 36 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo será de 40. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener 8 años, haber trabajado 8 años como profesional y esa experiencia es profesional relacionada. Y me postulo a un empleo cuyo requisito mínimo es de 12 meses. Es decir, que si yo demuestro en mi hoja de vida 24 meses, ya obtengo el puntaje máximo. ¿Por qué? Porque los primeros 12 meses me los quitan porque con eso me acreditaron el cumplimiento de requisitos mínimos. Y me quedan otros 12 meses que sería lo adicional. Esos 12 meses, si yo me postulo en el grupo 1, me da un puntaje de 40, ¿cierto? Pero si yo me postulo a un empleo con la misma hoja de vida y me voy a un empleo del grupo 2, me van a dar la mitad de esos puntajes, es decir, no me darían 40, sino 20. Entonces, hay que tener en cuenta que la hoja de vida no va a tener la misma valoración por sí sola, sino que siempre tendrá que ser en función del empleo al cual usted aspira. Si usted aspira a un empleo que pide menos requisitos en experiencia, va a tener un puntaje mayor. Entonces, el ejemplo que estoy dando, si usted se presenta con esos 8 años de experiencia a un empleo del nivel, si usted se presenta con 24 meses de experiencia a un empleo cuyo requisito mínimo es de 12 meses, entonces ya con eso le van a dar los 40 puntos máximos. ¿Por qué? Porque 12 se fueron para el cumplimiento de requisitos mínimos y los otros 12 es el puntaje máximo que me entregan en ese grupo. Entonces me asignan los 40 puntos. Pero si tengo esos mismos 24 meses de experiencia y me postulo en empleo del grupo 2, que ustedes están viendo en la tabla, me van a dar solo 20 puntos. ¿Listo? Entonces, eso para que tengamos en cuenta la aplicación de esas fórmulas. Aquí hay otra fórmula, en este caso, para puntuar la experiencia profesional, pero aplica el mismo concepto. ¿Listo? Se aplica una fórmula teniendo en cuenta el grupo al cual pertenece el empleo al que usted está aspirando. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejemplo que quiero que tratemos de analizar. Dice, un aspirante se inscribe a un empleo de 12 meses de experiencia profesional relacionada. Es decir, que como requisito mínimo le exige 12 meses de experiencia profesional. ¿El qué tiene? Él tiene 24 meses de experiencia profesional relacionada y 12 meses de experiencia profesional, es decir, no relacionada. Me dice, calcula el puntaje de acuerdo a los siguientes criterios. Entonces me muestra 3 matrices, 3 cuadros. En el primer cuadro me dice cuál es el puntaje máximo
que se le da a la experiencia profesional relacionada, en este caso 40, y cuál es el puntaje máximo que se le da a la experiencia profesional, en este caso 15. Y en las dos siguientes tablas me muestra la fórmula que se le aplica. Entonces, en ambos, en este caso, para este empleo pertenece al grupo 1, tanto en experiencia profesional relacionada como en el grupo donde está la experiencia profesional solita. Entonces dice que esa es la fórmula que se aplicaría. Saquen sus calculadoras e intentemos identificar cuál sería entonces el puntaje que se le asignaría a esa persona que se presentó. E incluso no necesitan calculadora. Así, abuelo pájaro, ustedes identifican cuánto le darían de puntaje por experiencia profesional relacionada y cuánto le darían por experiencia profesional solita. Por ejemplo, Liliana Angarita. ¿Cuántos puntos cree que le dan por cada componente? O Sandra Milena Núñez. No, no sé. Listo. No sé, estoy confundida. Ya vamos a ver la aplicación de la fórmula. Miren, ahí está la fórmula. ¿Qué me está diciendo? Lo primero que tengo que hacer es ubicar a qué grupo pertenece mi empleo. En el caso me están diciendo que este empleo exige 12 meses de experiencia profesional relacionada. Entonces voy y leo la descripción. Dice, en el grupo 1 pertenecen los empleos con requisito mínimo de experiencia de 12 meses. Es decir, 12 meses, ya sea que el empleo pida que sea experiencia relacionada o experiencia profesional solita. Si pide 12 meses de experiencia, le aplicamos esa fórmula, ¿cierto? Entonces me dice que son 24 meses de experiencia profesional. Y le aplico 12, ¿por qué? Porque de esos 24 que ya me estaba acreditando, 12 se fueron para la verificación de requisitos. Es decir, le sobran 12 meses de experiencia profesional relacionada para la etapa de valoración de antecedentes. Entonces, al aplicar la fórmula me dan 40 puntos. ¿Listo? Y los 12 meses de experiencia profesional solita que aparecen en el caso, pues también me permiten ubicar a este empleo dentro del grupo 1 y aplicarle esa fórmula. Entonces, esos 12 meses de experiencia profesional, como son adicionales, no necesito restarle nada a la verificación de requisitos, le aplico la fórmula y me dan 15 puntos. Esto es para tratar como de insistir en el tema de que no se desanimen porque ustedes, en comparación de otras personas, tienen menos años de experiencia. En realidad todo depende del tipo de empleo al que ustedes están aspirando, ¿cierto? Si yo me postulo a un empleo que exijo menos meses de experiencia, pues yo voy a lograr o tengo mayor probabilidad de obtener un mayor puntaje que si me presento a empleos que exigen una mayor cantidad de meses de experiencia. Entonces, si usted tiene poca experiencia, pues es mejor que aspire a empleos que exijan poca experiencia para que logre obtener una mayor probabilidad de asignación de puntos. ¿Listo? Bueno, ahora entramos a otro tema que hace parte de la valoración de antecedentes, pero es específicamente para asignar puntaje en temas de educación o de formación. Seguimos con el ejemplo. Miren que dependiendo del nivel del empleo al cual estamos aspirando, normalmente el anexo técnico trae diferentes matrices. Este que están viendo en pantalla es para el nivel profesional. El siguiente es para el nivel técnico y asistencial. Mire que trae unos componentes diferentes, se evalúan niveles diferentes en cada uno de los tipos de educación. Me voy a devolver al profesional. Entonces, ¿qué se evalúa en el profesional? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la sumatoria de los puntajes máximos de cada tipo de educación debe ser igual al puntaje máximo que me apareció allá en los criterios generales de valoración. En este caso son 45 puntos como máximo lo que yo puedo obtener en educación. ¿Y cómo 45 puntos máximos? Primero, obteniendo hasta 25 puntos en educación formal. ¿Y qué es esa educación formal?
a el profesional, es decir, un título profesional adicional al requerido para el empleo. Por ejemplo, si el empleo me pide ser contador y yo me presento como contador, pero además soy abogado, entonces tengo derecho a que me den esos 15 puntos, ¿cierto? Por ese título profesional adicional. Me pueden también dar 10 puntos por una especialización, siempre y cuando la especialización no esté entre el requisito mínimo, ¿sí? Ojo con eso. Yo puedo ser contador y especialista, y si me presento un empleo que me exige como requisito mínimo ser contador, pues estoy llevando de manera adicional la especialización y en ese caso me dan 10 puntos. Pero si el empleo me pide ser contador y tener especialización y yo me presento con el título de contador y especialización, no me van a dar puntaje. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esa especialización hace parte del requisito mínimo. Y en la valoración de antecedentes únicamente se da puntaje a todo lo que sea adicional. Si tengo una maestría me dan 20 puntos, si tengo un doctorado me dan 25. Si, por ejemplo, me presento a un empleo que exige ser profesional a secas, sin posgrado, y yo me presento con el pregrado, una especialización, una maestría, entonces si yo sumo serían 20 y 10, 30, pero el puntaje máximo son 25, es decir, me darían 25 puntos, como si tuviera un doctorado. De esos 45 puntos, como máximo puedo obtener 25 puntos en educación formal. ¿Cómo obtengo el resto de puntos? Que es muy importante. Me dan hasta 5 punticos si logro acreditar 160 horas o más de educación informal. Pero aquí hay que tener en cuenta qué nos dice cada convocatoria. Por ejemplo, en el anexo técnico de la convocatoria del Ministerio de Trabajo dice que estos certificados que usted aporta para acreditar experiencia, perdón, para acreditar educación informal, tienen que ser en temas que sean relacionados con las funciones del empleo al cual va a aspirar. Que ese certificado no sea superior a 10 años. ¿Listo? Y que cada certificado de manera individual sea superior a 16 horas. Es decir, que si usted tiene un certificado de 8 horas porque asistió a un curso, a un seminario, pues no se lo van a tener en cuenta. Le van a tener en cuenta es únicamente los certificados que tengan más de 16 horas y que hayan sido expedidos durante los últimos 10 años y que esos temas que se abordaron tengan que ver con las funciones del empleo. Si usted hizo un diplomado de 180 horas, por ejemplo, le van a dar 5 puntos. Si hizo 2 diplomados y le sumaron 300, igual le van a dar 5 puntos. Siempre va a haber un tope. Entonces, aquí la clave está en empezar a identificar en qué aspectos a usted no le han dado puntajes o es probable que no le den puntajes y empezar a mejorar su perfil, su hoja de vida en esos componentes. Aquí hay un componente adicional que, como ustedes ven, se divide en dos. Ambos son educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero hay uno que se llama formación académica o conocimientos académicos y hay otra que se llama formación laboral. Esa de conocimientos académicos son programas que son superiores a 120 horas, ¿sí? Pero a diferencia de la educación informal, estos programas tienen que estar aprobados por la Secretaría de Educación que le aplique a la entidad donde está ubicada, la entidad que expidió el certificado. Entonces, es posible que yo haya hecho un diplomado y ese diplomado, si no está aprobado por la Secretaría de Educación del territorio donde está, me lo van a tomar como educación informal. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mostrarles dónde pueden ustedes consultar las entidades. Gerardito, Señora. un favor. Si yo tengo, por ejemplo, 2 especializaciones, Sí. ¿cómo se tomaría ahí? Depende a qué tipo de empleo se va a postular. ¿Que le exija qué? ¿Una especialización? No. Por ejemplo, yo me voy a presentar, digamos, sí, a una que tenga especialización. Igual, suma más puntos el tener las 2 especializaciones o así tenga yo 2 especializaciones, suma solamente los 10 puntos. Entonces, todo depende del empleo. Si su merced se va a postular un empleo que solo exige ser profesional,
y usted se presenta con las 2 especializaciones, le van a dar 20 puntos, porque son 10 y 10, ¿sí? Pero si usted se postula a un empleo que como requisito mínimo le exija ser profesional y tener una especialización, entonces en ese caso solo le van a dar 10 puntos, porque le van a dar puntaje es a la especialización de más que tiene. ¿Sí me hago O sea entender? que ahí te puntean, o sea, si tú tienes 2 especializaciones y es para un cargo profesional, te dan 20 puntos. O sea, y no solamente son 10 por Ojo especialización. que tanto el empleo que exige solo ser profesional como aquel que exige ser especialista, ambos son del nivel profesional. ¿Listo? Entonces no es por niveles realmente, sino cuál es el requisito que me está pidiendo el empleo. Entonces, repito, si el empleo a ti te está pidiendo que el requisito mínimo sea tener un pregrado a secas y tú te presentas con 2 especializaciones, te van a dar 20 puntos, porque las 2 especializaciones son de más, son superiores al requisito mínimo, ¿sí? Pero si el requisito mínimo, por ejemplo, un profesional especializado, exija ser profesional y tener una especialización, entonces lo único que tendrías adicional sería la otra especialización, entonces solo te darían 10 puntos, ¿listo? Entonces, no digamos tanto del nivel del Gracias. empleo, sino que lo correcto es decir, depende del requisito mínimo que me establezca el empleo. Yo, por ejemplo, me he postulado hasta ahora a empleos del nivel profesional en los que se exige solo ser profesional, tener un pregrado. Y yo me presento con la especialización y la maestría, entonces me dan 25 puntos, ¿sí? Si fuera exactamente por valores tendrían que darme 30 porque son 10 y 20, pero en todo caso el puntaje máximo será 25. Pero Dios mediante yo ahora voy a empezar a postularme a empleos del nivel, de profesional especializado, es decir, que como requisito mínimo me exige ser especialista. Ya no me van a dar puntaje por la especialización, sino solo por la maestría, que en este caso son 20 puntos. Entonces ya voy perdiendo 5 punticos. Tendría que hacerme otra especialización, es decir, postularme con 2 especializaciones y una maestría para volver a lograr que me den los 25 puntos que actualmente me dan por postularme a empleos en los que se exija únicamente ser profesional. No sé si hay alguna pregunta en relación a ese componente de educación formal. Sandrita, ¿me hice entender? Sí, ya te entendí, gracias. Listo. Bueno, aquí volviendo al tema de estos 2 componentes de la educación informal y la educación para el desarrollo humano, formación académica, tienden a confundirse. E incluso hay gente que se aprovecha de eso y oferta unos tales programas de conocimientos académicos. Le dice, mire, aquí le damos el certificado de conocimientos académicos para que usted pueda obtener puntaje en ese componente. Y es mentira, los roban. Porque, les decía, ese tipo de programas se diferencia de la educación informal, primero en las horas, ¿cierto? Porque normalmente son de 120 en adelante, pero lo más importante es que están acreditadas por una autoridad en educación. Y hay una plataforma que se llama CIED, que es del Ministerio de Educación, donde se consultan las entidades y los programas que gozan de ese reconocimiento. La comisión tiene un usuario y ellos cuando ven su certificado ingresan, validan y si usted aparece, porque incluso usted tiene que aparecer, sino que nosotros no lo vemos como consulta pública, pero ellos que tienen acceso a la plataforma sí pueden ver si realmente la entidad lo asoció a usted como estudiante de ese programa de formación. ¿Listo? Entonces, si nosotros logramos acreditar hasta 2 certificados de conocimientos académicos, nos dan 10 puntos para el ejemplo de esta convocatoria. Y adicionalmente nos pueden dar hasta 5 puntos si acreditamos tener un técnico laboral o lo que se llama como técnico por competencia. Les cuento, en las convocatorias a las que me he presentado hasta ahora, a mí me dan puntaje por educación formal y por educación informal, pero no había logrado obtener puntaje de este componente de formación académica y de formación laboral. Entonces me puse en este año a la tarea de lograr esos puntajes. Vamos a ver si con los certificados que conseguí logro obtener ese puntaje. Y aquí les voy a colocar el ejemplo.
Mire, esos son unos certificados para que ustedes identifiquen cuál es el contenido que deben tener. Es importantísimo, por ejemplo, en el que conocimientos académicos diga eso, programa de conocimientos académicos, que sería el del lado izquierdo. Y debe decirme cuántas horas duró ese programa y adicionalmente desagregar cuántas horas por módulo. ¿Listo? Debe decir qué institución fue la que expidió ese certificado, cuál es la entidad de la autoridad en educación que confiere esa autorización. Por ejemplo, la del lado izquierdo dice que es vigilada y supervisada por la Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta. ¿Listo? En cambio, en el otro es de otra parte, creo que es de Cundinamarca, si no estoy mal. La Secretaría de Educación de Cundinamarca. ¿Listo? Y si yo ingreso a la página del CIED, pues ahí tiene que aparecer, mire, esta es la página del CIED, ahí les dan unos criterios de búsqueda, incluso ustedes pueden establecer esos filtros y generar un Excel para empezar a identificar cuáles serían los programas que serían afines a las funciones del empleo al cual ustedes desean aspirar, contactar a esas instituciones y obtener pues ese certificado. Ellas pues como toda institución y como todo negocio pues quieren quitarnos la plática. Lo importante es que al nosotros entregar la plática pues obtengamos un certificado que realmente sea válido. Entonces, les cuento mi experiencia. Yo quería hacerme obtener un certificado de conocimientos académicos como auditor. Y me comuniqué con esa entidad de Sabaneta. Me dijo, listo, vale tanto, inscríbase, la vamos a hacer virtual. Yo lo hice y al mes me dijeron, no, vea, definitivamente no logramos conseguir la cantidad de personas que necesitábamos. Le ofrecemos o devolver la plata o si usted tiene experiencia en el tema de auditoría, que nos envíe un certificado laboral donde conste eso y documentos que usted haya firmado como auditor y nosotros le damos el certificado. Entonces, bueno, al final logré validar de esa manera y me entregaron el certificado. Luego me comuniqué con la institución por allá de Ipiales para obtener un certificado como en asistencia administrativa. Y ellos allá también tienen la forma de validación, la metodología de validación, pero allá no fue con experiencia, sino con unas evaluaciones que me hicieron por módulo. Yo pensé que eso sencillo y casi lo pierdo, pero bueno, ya logré obtener los dos certificados. Y lo que a mí me da tranquilidad es que estas instituciones aparecían aquí en el CIE. Entonces también es importante que empecemos a analizar muchas veces, y a mí me ha pasado que cuando ya sale la valoración de antecedentes, he perdido empleos por un punto, por 2 puntos. Entonces cuando uno ya dice, estuve tan cerca, me saboreaba ese empleo, me saboreaba ese buen salario y perder por 1 o 2 puntos. Entonces como que también debe ser motivación para mejorar la hoja de vida, pero no mejorarla por mejorarla. Ojo, no es mejorarla por mejorarla, sino mejorarla en función de los criterios que están teniendo en cuenta para calificarnos la hoja de vida. Yo les cuento esta experiencia. Yo en mi entidad no asisto a todas las capacitaciones que me citan y que le dan unos certificados, porque hay unas que a mí no me, que me servirán en el ejercicio dentro de mi entidad, pero que a mí no me sirven para efectos de los concursos. Por ejemplo, hace unos meses mi jefe me envió un correo para que me vinculara a un curso de supervisión de contratos. Pues es chévere porque yo soy supervisor de contratos, pero para los concursos a mí no me sirven porque las funciones de control interno de quien está en un área de control interno no es supervisar contratos. Entonces no me entregarían puntos en educación informal por eso. Aparte que tengo que revisar si realmente ya cumplí con las 160 horas. Entonces, si hago un certificado, un curso de más, pero ya tengo las 160 horas, pues no me van a dar más puntaje. Entonces, prefiero como orientar los recursos y capacidades a otras áreas para obtener puntaje. Me voy a volver un poco para ver el ejemplo de los componentes que se aplican para valorar la educación en aquellos empleos de nivel técnico del nivel existencial. Miren que a diferencia del nivel profesional en este caso, el puntaje máximo que se otorga es de 50 puntos, pero los componentes son similares. Ahora, lo que se califica internamente sí
difiere. Por ejemplo, en educación formal, mientras en el nivel profesional el mayor puntaje, que era de 25, se asignaba a quien tuviera un doctorado, en el nivel técnico asistencial se da hasta 20 puntos a quien tenga una tecnología, ¿sí? Entonces, pero recuerden siempre como formación adicional. Adicional a la mínima requerida para el empleo. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, y aspira a un nivel técnico, a un nivel asistencial y tiene una especialización técnica profesional, le dan 5 puntos. Si tiene una especialización tecnológica, 10. Si le dan una técnica profesional, 15. Si le dan una tecnología, 20. Si usted es profesional, le dan 20. Pero ¿cómo? Si eso no dice ahí, miren la tabla que aparece en la parte inferior. Dice que le dan hasta 2.5 puntos por semestre aprobado del nivel profesional y hasta un máximo de 20 puntos. Hace un tiempo un amigo me dijo, Gerardo, yo me presenté a un nivel técnico, yo soy profesional y soy especialista, y a mí no me dieron, pues yo pensé que me iban a dar más puntajes por ser especialista. Y dije, no, el puntaje máximo que usted le dan ahí, en este caso sería 20, y por la especialización no le van a dar, porque lo que se califica en este nivel es como máximo ser profesional. Si usted supera, si tiene especialización, maestría, doctorado y se presenta a nivel técnico asistencial, va a seguir obteniendo los mismos puntos. Ojo con eso. Recuerden, siempre habrá un tope. Siempre hay un tope para educación, siempre hay un tope para experiencia. Otro componente también el de educación informal, le dicen, vean, le damos hasta 5 puntos y logra acreditar 160 horas o más de formación en educación informal, temas que tengan que ver con las funciones del empleo, que esos certificados hayan sido expedidos en los últimos 10 años, ¿sí? Y que cada certificado de manera individual supere las 16 horas. Le damos hasta 5 puntos si usted logra acreditar un certificado de conocimientos académicos y le damos hasta 20 puntos si usted logra demostrar 2 o más certificados de técnico laboral. Preguntas hasta ahí de estos temas de valoración de educación. ¿Hay alguna duda que ustedes tengan en relación a cómo se puntúa la educación en los concursos? Gerardo, hola. Señor. ¿Me confirmas? ¿Solamente en el tema de educación informal aplican cursos de los últimos, o bueno, horas, intensidades horarias de los últimos 10 años, nos dices? Esto que les estoy diciendo, les hablaba hace un ratico que es según el anexo técnico del Ministerio del Trabajo. Pero, yo recuerdo una que fue el año pasado y cambió las reglas. Es decir, cada convocatoria puede cambiar reglas. En otra que recuerdo, decía, mire, le vamos a aceptar solo certificados que hayan sido expedidos en los últimos 5 años. No 10, sino solo 5, que sean relacionadas con las funciones del empleo y que adicionalmente cada certificado tenga un número mínimo de horas de 24. Entonces, esas reglas, esas características tienen que consultarlas, Sandrita, en el anexo técnico. Este ejemplo que les estoy dando de los 10 años, de las funciones relacionadas y de los 16 horas, es porque lo leí esta semana en el anexo técnico de la convocatoria que salió también esta semana del Ministerio de Trabajo. Pero tienden a cambiar según según la convocatoria. ¿Me dice entender, Sandrita? Vale. Sí, claro, Gerardo, Listo. gracias. Listo, bueno, con gusto. Por aquí alza la mano Marta. Martica, adelante. Bueno, parece que le quedó la manito levantada. ¿Hay alguna otra duda en relación a este tema de educación? Le Torres. José Eduardo Torres, buenas noches. Buenas noches, compañero. La pregunta es, ¿hay algunas certificaciones que entidades con las que uno interactúa, pues se las expiden? Ejemplo, Ministerio de Hacienda. Usted hace un curso de designación y ellos le certifican que
hizo las horas para poder manejar pues ese aplicativo que es de temas financieros. ¿Ese certificado me vale para presentarme en una convocatoria como la del Ministerio del Trabajo? Sí, para educación informal, tengan en cuenta que la ley establece, voy a utilizar una palabra muy castiza, pero que cualquiera puede pedir un certificado de educación informal, porque no está sujeto a ningún tipo de aprobación como una autoridad competente en el área de educación. Es decir, yo he visto, por ejemplo, certificados que pide la Contraloría, las alcaldías, fundaciones, los mismos proveedores de los aplicativos, como el ejemplo que usted nos plantea. Todos esos son certificados de educación informal. Lo que hay que buscar es, lo que hay que hacer es aplicarle las condiciones que establece la convocatoria a la que usted se vaya a presentar. Para el ejemplo del Ministerio del Trabajo, tiene que pasarla por 3 filtros. ¿Ha sido expedida en los últimos 10 años? Sí, no. ¿Es relacionada con las funciones del empleo? Porque si es un certificado para usar el CIIGO, pero usted se va a postular a un tema contractual, pues no le sirve, ¿sí? Y el otro tema es cuántas horas le están certificando. Le están certificando, por ejemplo, 8 horas. Si son 8 horas no le sirve porque la convocatoria dice que debe ser mínimo 16 horas para tenerlo en cuenta. ¿Me dice entender, compañero, con la respuesta? Sí, don Gerardo, muchas gracias. Listo. Era del CIF Nación. Y tengo otra que, me gradué en la parte profesional y tuve como requisito un diplomado en finanzas públicas. Ese no me sirve, ¿de acuerdo entonces al anexo que publican? Porque son 10 años. ¿En qué? ¿Cuánto fue que lo hizo? Perdóneme que me despiste. Hace 15 años y No, fue como entonces requisito. no se lo tienen en cuenta. No se lo tienen en cuenta. Bueno, muchas Bueno, gracias, Gerardo. dice por aquí Marta, parece que no se escuchó. Mi pregunta, ¿hasta cuándo se puede modificar el anexo técnico? Lo importante que es que cuando ustedes ven en el CIMO que ya se publicaron los empleos y que están ya, que se pueden consultar y se pueden revisar los requisitos y eso, es porque semanas antes, por lo menos una semana, ya se ha publicado el anexo técnico. Entonces, revisen el anexo técnico porque sí o sí ya estará publicado mucho antes de que salgan publicados los empleos para consulta. Recuerde que normalmente primero se publican como los acuerdos entre las entidades que ofertan los empleos y la Comisión Nacional, ¿cierto? Que serían como los acuerdos desde el punto de vista normativo. Y también se publica el acuerdo técnico que lo que hace es establecer las reglas de juego de la convocatoria. Y todo eso se publica antes de que los empleos salgan a consulta. Y tengan en cuenta que los empleos primero salen a consulta y luego sí se autoriza el periodo de inscripción. Entonces, si ya estamos en inscripción o ya los empleos están publicados para consulta, quiere decir que ya se ha surtido la etapa de publicación del anexo técnico. Y el anexo técnico sí puede modificarse, entonces uno debe estar pendiente porque ahí publican cada vez que se modifica y qué se modifica, ¿listo? Pero lo que he visto es que normalmente se modifican por temas de, por ejemplo, que quedó mal redactado algo, algún error que advirtieron y lo corrigieron, pero normalmente no le meten la mano al tema de los criterios que se utilizan para la valoración de antecedentes. Bueno, dicho esto, perdón, por ahí iba alguien a hablar. Don ¿Alguien iba a hacer otra Gerardo, pregunta? Señor. luego de publicado, como pasan en la convocatoria del Ministerio del Trabajo, como los requisitos de los cargos, ¿cuánto tiempo tiene la comisión para sacar la venta de los pines y esas cosas ya finales? Pues yo sé que ellos tienen un término, pero la verdad yo nunca le he prestado atención a eso porque, pues, lo que uno hace normalmente es pertenecer a grupos. Por ejemplo, el grupo de WhatsApp al que ustedes pertenecen, nosotros ahí le enviamos constantemente la información y uno siempre se entera como primero por esos canales. Entonces, hay grupos por WhatsApp, hay grupos por Facebook que normalmente están compartiendo información sobre cuándo se apertura, sobre todo cuándo se apertura, porque una vez ya está aperturada, pues ahí le aparece en el mismo CIMO cuándo es la fecha de cierre. Entonces, pues yo la verdad nunca le presto atención a eso dentro del anexo, pero si quiere consultarlo en el anexo lo puede encontrar.
digamos que cada una de las etapas que se van a surtir y los tiempos, ¿listo? Y si ya quiere como revisar de pronto los tiempos en convocatorias anteriores, porque una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que se ejecuta, me escribe por el WhatsApp y yo le comparto una matriz en Excel donde he trasladado las fechas de algunas convocatorias y usted puede analizar y comparar la diferencia que existe entre cada una de las etapas. Por ejemplo, cuántos días se presentaron o meses se presentaron entre la apertura de la inscripción y el cierre de la inscripción, entre el cierre de la inscripción y la verificación de requisitos, entre la publicación de los requisitos, de la verificación de requisitos y la citación para la presentación de la prueba. Eso yo lo tengo por ahí en una sábana de Excel y se la puedo compartir. ¿Listo? Bueno, el tema de probabilidad. Hay mucha gente que se asusta cuando ve que un empleo tiene 10.000 inscritos, pero resulta que eso hay que verlo en función de la cantidad de vacantes que tiene el empleo. Y ahí les estoy colocando 3 ejemplos. En un empleo, en el empleo 1 hay una sola vacante y hay 50 inscritos. Y la probabilidad que se determina aplicando la fórmula que aparece en la parte inferior es del 2%. Y si yo comparo eso con el empleo 3, tengo más posibilidad o probabilidad de quedarme con el empleo 3, a pesar de que tiene 10.000 inscritos. ¿Y eso por qué? Porque la cantidad de vacantes es de 300 para ese empleo. Entonces, este es importante que lo tengan en cuenta porque lo que uno normalmente hace cuando está revisando los empleos es seleccionar varios. Los selecciona como favoritos, les da clic en el corazoncito y ya cuando se va acercando el cierre de la inscripción, uno empieza a hacer mayores análisis, por ejemplo, en cuál me ganó más, la ubicación geográfica del empleo y un factor importante que las personas tienen en cuenta, la mayoría, es con cuál tengo más probabilidad de quedarme con el empleo. Y eso lo hacen aplicando esta fórmula, ¿listo? ¿Cómo consulto esa cantidad de inscritos? Entonces, cuando ustedes ubiquen el empleo, le van a dar clic en el corazoncito y luego se van a ir al panel de control, a la sección Mis empleos, y ahí van a encontrar, como ven en pantalla, un icono donde aparece dos personitas, le dan clic ahí y ahí pueden entonces encontrar la cantidad de personas que hasta ese momento se han inscrito en el empleo. Y eso es un dato que necesitan para poder calcular la probabilidad. ¿Listo? ¿Dónde miran la cantidad de vacantes? En la OPED aparece donde ustedes ven el nivel del empleo, el nivel salarial, ahí hay un datico que se llama total de vacantes del empleo y ahí pueden entonces obtener la otra cifra que necesitan para aplicar la fórmula. Quiero aprovechar esta diapositiva que están viendo allí. Mire que junto al recuadro que les he hecho de color rojo dice manual de funciones y está en azul. Normalmente, bueno, todas las OPEs deben tener eso. Y eso no debe ser como una información que ustedes pasen de agache. Denle clic ahí y descarguen la hojita del manual de funciones porque ahí hay información adicional que puede ser muy valiosa. Por ejemplo, cuando ustedes necesiten identificar qué tipo de temas deben empezar a estudiar, ¿listo? No se esperen a 1 o 2 semanas antes de la prueba cuando la comisión publica los ejes temáticos. Ustedes ya pueden ir conociendo los temas que pueden ser relevantes para el empleo al cual ustedes aspiran, consultando el manual de función. ¿Listo? ¿Cómo se pueden ver empleos con pocos inscritos? Pues realmente no hay una ruta dentro del CIMO, un filtro, pero sí hay que estar muy pendiente de las publicaciones que se hacen sobre esa convocatoria, no a través del CIMO, sino a través de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces ingresan a la página del Servicio Civil, van a la sección Procesos de Selección, luego a la categoría Procesos de Selección en Desarrollo, escogen la convocatoria a la cual desean acceder para obtener información y allí habrá una sección que se llama Avisos Informativos y se publican este tipo de noticias. Por ejemplo, los empleos con pocos inscritos a esta fecha de corte. También es normal que publiquen, por ejemplo, información como esta sobre los empleos en los cuales no se requiere experiencia. Entramos a este punto ya para ir terminando la sesión
y es un listado de temas que yo les propongo como transversales, es decir, independientemente del empleo al cual usted vaya a aspirar, sea del nivel que sea para el área que sea, usted debe conocer como mínimo estos temas. Constitución política, léasela toda. Ahora, no se lea esa que venden allí por la séptima, ¿no? De agáchese. En lo posible entren a la página del Senado, que allí siempre pues está la Constitución con sus artículos vigentes, ¿listo? Conozcan sobre temas de estructura del Estado. La página de la función pública tiene algo que se llama Manual de Estructura del Estado y es interactivo, está como en forma de organigrama, ustedes le dan clic y se va desagregando cada una de las instituciones que hacen parte de sus sectores, cómo se relacionan, las funciones, los sectores que lidera, bueno, y explica cada una de las ramas del poder público, las entidades que dependen de esas ramas del poder público, las entidades que dependen de los órganos de control, bueno, todo bien desagregadito como nos gusta a nosotros. Lean sobre modelo integrado de planeación y gestión. Si es posible, háganse un curso gratuito que ofrece la función pública. Ahí en pantalla ven ustedes el enlace. Es importante que lo hagan. Muchas preguntas salen de los contenidos de ese curso. Estudien sobre herramientas de planeación, es decir, planes de desarrollo, planes de acción, bancos de programas y proyectos, plan operativo anual de inversiones. Y siempre remítanse, más adelante les voy a dar en recomendaciones, a la entidad que ustedes consideran que es rectora en ese tema. Si ustedes van a estudiar de archivo, pues ¿a dónde deben recurrir? A la página web del Archivo General de la Nación y empezar a descargar las guías, inscribirse a los cursos que ofertan esas instituciones. Otro tema transversal, presupuesto público, contratación estatal. No en la minucia, pero sí ustedes, por ejemplo, entender que si voy a hacer un contrato, tengo que hacer unos estudios previos, que esos estudios previos pues tienen que estar amarrados a las herramientas de planeación, es decir, tienen que apuntarme a alguna meta del plan de desarrollo o debe también, obviamente, tener ahí incluido una referencia al certificado de disponibilidad presupuestal, que luego, independiente de la modalidad que haga, ¿cierto? Pues al final eso va a estar materializado en un contrato que debe tener un registro presupuestal, bueno, que deben saber un poquito también de supervisión de contratos, bueno, y van ustedes identificando cuál es la entidad rectora. En contratación estatal, pues es la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente, y así. Otro tema importante, derechos de petición y régimen disciplinario. ¿Listo? Hay algunos que se limitan a leer la ley y ya si ustedes más adelante quieren leer un documento adicional, pues lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, en el tema de derecho de petición y régimen disciplinario, pues eso son leyes. Hay que leerse esas leyes sí o sí. Y puede ser que adicionalmente, pues uno busque un curso o un material para poder, digamos que, complementar la lectura de la ley. ¿Listo? Recomendaciones para este tema al momento de estudiar. Consultar el manual de funciones para identificar los conocimientos básicos o esenciales y las competencias comportamentales. Ya les decía, ese enlace que tiene CADOPED que nos remite al manual de funciones es por algo y es importante porque ahí nos muestra cuáles son los temas que debería dominar la persona que está ejerciendo el empleo. Nos muestra cuáles son las competencias laborales, comportamentales y funcionales que se esperan de ese funcionario. ¿Listo? Otra recomendación, enfóquese en un área de desempeño y oriente los temas de estudio a esa área de desempeño. Convocatorias saldrán muchas, pero procure postularse siempre al mismo tipo de empleo. No postúlese, por ejemplo, hoy me postulo a contratación, mañana me postulo a algo disciplinario, pasado mañana me postulo a algo jurídico, a una oficina jurídica, bueno, tantas cosas, ¿sí? Yo siempre recomiendo escojan un solo enfoque, porque si ustedes ven, por ejemplo, los criterios que se tienen en cuenta para valorar la educación informal, la educación para el trabajo, tienen mucho que ver con las funciones del empleo al cual ustedes van a aspirar. Entonces, en mi caso, yo dije, no, yo la verdad, el empleo de mis sueños, pues aparte del recurso,
es en un área de control interno, control fiscal. Entonces, todo lo que yo estudio, trato de orientarlo con ese enfoque. También deben hacerlos ustedes, ¿listo? Otra recomendación, generar hábitos de estudio. Realmente, pues, en la experiencia que he tenido, tanto personal como de acompañamiento a otras personas, los concursos no se ganan por leer un mes antes de la prueba. Realmente hay que desarrollar todo un bagaje, una cultura de lo público. ¿Y cómo se logra? Pues preséntese a todos los cursos que ofrezcan, que les recomienden. Libros, por ejemplo, de la ESAD, que se supone que es como la que manda la parada de información en la administración pública. Hasta las conversaciones, hasta los chismes sirven, pero chismes que le aporten realmente a lo que usted se está enfocando en los concursos. Mire, yo recuerdo como una anécdota que en una ocasión me preguntaron en un concurso sobre temas del bloque de constitucionalidad, es decir, todos los tratados que suscribe Colombia y que se incorporan como al mismo nivel de la Constitución. Yo esa joda nunca había leído, pero me acordé de una conversación que no era conmigo, porque yo estaba de chismoso, que le escuché a unos abogados ahí discutir, y me acordé de eso y me dio mucha lógica para poder responder eso, ¿sí? Los podcasts también son importantes. A mí me gusta mucho se me olvidó, Daniel Coronel. Al señor lo quieren y lo odian muchos, pero a mí lo que me parece interesante del tipo es que cuando va a abordar alguna noticia o a destapar algún tema de corrupción, él trata de explicarle a uno con un lenguaje muy sencillo las relaciones desde el punto de vista político e institucional de las personas y de las entidades que se involucran en el caso. Entonces ayuda mucho a quién postula a quién, qué presenta la terna, por qué se devuelve. Todo ese lenguaje se va también volviendo parte de uno, ¿listo? De ese bagaje. Otra recomendación, identifique y consulte el material generado por la entidad rectora o líder de ese tema en su página web. Entonces, vuelvo al ejemplo del archivo general. Si entre los conocimientos académicos que aparecen en el manual de funciones de su empleo está cosas de archivo, pues váyase al Archivo General de la Nación. Si le habla algo de financiero, pues váyase al Ministerio de Hacienda y al Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Si le habla, por ejemplo, de temas de atención al usuario, el lenguaje claro, la entidad rectora en eso es Planeación Nacional. Si le habla de auditoría, de conflictos de interés, ¿de qué más? Bueno, de ese tipo de temas, la entidad rectora es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y así. Otra recomendación, identifique las conductas asociadas a las competencias comportamentales y comunes por nivel jerárquico. El decreto 1083 establece cuáles son las competencias desde el punto de vista comportamental que se esperan de todos los servidores públicos, que son las que se conocen como competencias comportamentales comunes, y las que se esperan de cada servidor teniendo en cuenta el nivel del empleo, ya sea asistencial, técnico, profesional, asesor o directivo. Ahí hay un ejemplo que les coloco de lo que pueden encontrar como información valiosa dentro de un manual de funciones. Mire que aparecen los conocimientos básicos. Para este empleo, por ejemplo, le piden que sepa de MIPG, de MESI, de normas internacionales de auditoría interna, de regulación de la superintendencia financiera. ¿Por qué? Porque este empleo era para un control interno en el ICETEX. No, le piden que sepa de normatividad de la Contraloría General de la Nación, de la Contaduría General de la Nación, técnicas de auditoría, etc. Y aparte le muestra cuáles son las competencias comportamentales que se esperan, especialmente las por nivel jerárquico. ¿Listo? Y si se van al decreto 1083, a ese artículo que les menciono ahí, les va a aparecer con mayor nivel de detalle la definición de la competencia y las conductas que se esperan. Me devuelvo. Si yo aquí en el ejemplo me están diciendo que una de las competencias que se esperan de mí en este cargo es tener es tener aporte técnico, pues yo tengo que saber qué es eso de aporte técnico profesional. Pues me dice que es poner a disposición de la administración sus saberes profesionales específicos y sus experiencias previas, gestionando la actualización de sus saberes expertos. ¿Y eso cómo se come? ¿En qué se materializa? Entonces, para eso hay que leerse las conductas asociadas. Para este caso,
La conducta asociada al aporte técnico profesional son aquellas que se relacionan como aporta soluciones alternativas en las que se refiere a sus saberes específicos. Otra, informa su experiencia específica en el proceso de toma de decisiones que involucren aspectos de su especialidad. Anticipa problemas previsibles que advierten en su carácter de especialista. Otra, asume la interdisciplinariedad aprendiendo puntos de vista diversos y alternativos al propio. Entonces, eso, acuérdense, deben ser las gafas que ustedes se pongan cada vez que vayan a responder preguntas que tengan que ver con competencias comportamentales. Si yo estoy aspirando a un empleo de nivel profesional y en la pregunta me están diciendo que la entidad va a implementar un sistema nuevo y que para eso está tratando de establecer la mejor estrategia para hacer la implementación y le colocan varias opciones, 3 opciones, y una de esas opciones es conformar un equipo interdisciplinario. Pues esa es la respuesta, porque me está diciendo que la conducta que se espera es que el profesional tenga una valoración o que valore más, por así decirlo, las estrategias que involucren la participación activa de diferentes disciplinas y profesiones. ¿Sí? Que me implementaron un programa y resulta que está generando un mal desempeño. Entonces lo ponen a usted a liderar ese grupo y le dicen cuál sería la primera acción que usted hace, que usted va a ejecutar. Entonces una de ellas puede ser que usted analiza si ha tenido experiencia en temas similares para que esa experiencia prueba le ayude a tratar de identificar cuáles pueden ser las causas que generan el problema actual de la implementación del programa. Eso es aportar su experiencia específica previa y eso es lo que se espera de su nivel técnico. Tanto así que les resumo. En un mismo caso, la respuesta puede ser diferente dependiendo del nivel. Frente a un problema, por ejemplo, se espera que el nivel asistencial no lo solucione, sino que lo reporte al jefe inmediato, al jefe de dependencia. Pero ese mismo problema para una persona que aspira a un nivel profesional, pues se esperaría que de alguna manera pues brinde una solución. Yo recuerdo una pregunta sobre que la persona tenía que consolidar una información que le estaba pidiendo el jefe y que cuando estaba consolidando identificó que alguien había reportado una información que era incorrecta. Recuerdo recuerdo 2 respuestas. Una decía que le reportaba de inmediato al jefe inmediato y otra que iba a buscar a la persona que reportó la información para que le aclarara y tratar de resolver el problema. Cuando accedió al material de la prueba, pues la respuesta era esa. Ir y entrevistarse con la persona que le reportó la información y tratar de solucionar el impasse. ¿Por qué? Porque lo que se espera del nivel profesional es la comunicación asertiva. ¿Listo? Entonces, todas esas conductas que están en la ley hay que leerlas y ponérselas como gafas cuando estemos haciendo contestación a esas preguntas de lo comportamental. Aquí viene otra recomendación. A mí me iba muy mal en estas comportamentales, incluso tengan en cuenta que estas también tienen un puntaje mínimo y si usted no lo aprueba, por muy bien que le haya ido en las funcionales, pues queda eliminado del proceso. A mí me iba como mal. Y alguien me dijo, no, Gerardo, también depende de qué tan cansado usted esté cuando llegue a responder esas preguntas. Entonces, a mí me hicieron una recomendación que me ha funcionado y es, inicien por la sección de preguntas que tienen que ver con lo comportamental. Cuando ya las terminan, ahí sí se devuelven al principio del cuadernillo y empiezan a responder las funcionales. Puede ser también una clave que a ustedes les sirva. Listo, pues eso es lo que hemos querido como abordar en esta capacitación. Abrimos entonces en este momento los micrófonos para resolver dudas que tengan. ¿Alguien tiene alguna duda? Gerardo, en el chat hay varios comentarios. Dice, en ocasiones los ejes temáticos no siempre son los que están en el manual de funciones. Sí, es cierto. Pero yo la verdad, yo no le
¿cómo decirlo? Le tengo más fe a que uno mismo genere su propio bagaje cultural de lo público, que uno se vuelva amigo de los libros, de los cursos, de las discusiones, miren que ayuda mucho, de cómo se han resuelto problemas al interior de la entidad. Eso ayuda mucho, porque sí, yo lo que pienso es que el universo de lo público es tan amplio que de cualquier cosa nos pueden preguntar al fin de cuentas, ¿no? Si dentro de mi eje temático, dentro de mi área de conocimiento aparece archivo, no se imaginan la cantidad de preguntas que pudieran salir de archivo, ¿sí? Entonces, mi recomendación no es estudiar para el momento, sino generar el hábito. Generar el hábito porque a mí me ha pasado, me he dedicado a estudiar ciertos temas y resulta que en la convocatoria siguiente, a pesar de que era para la misma área de desempeño, que siempre ha sido control interno, me salen cosas diferentes. Entonces, siempre me presento a control interno y en una de ellas yo logré identificar de dónde se habían sacado las preguntas porque había leído el material, que era una guía que habías pedido la función pública y no, esto es lo que tengo que leerme para la siguiente convocatoria. Y me puse a leer eso y bueno, ahora sí, y resulta que en la siguiente convocatoria me preguntaron fue sobre proyectos y temas de planeación, a pesar de que el empleo era de control interno. Entonces, sí, eso puede pasar, pero en realidad lo que debe procurar uno es empezar a generar los hábitos y aprovechar las herramientas que están pues a la mano, no necesariamente que involucran una inversión en dinero, pero siempre sí va a representar una inversión en tiempo, en hacer los cursos, en escuchar los podcasts, en conectarse en este tipo de capacitaciones. Miren que entre 8 días vamos a tener la capacitación sobre proyectos de inversión pública y dentro de 15 días vamos a tener la charla sobre notificación de actos administrativos de carácter particular y concreto. Entonces, participar en todas estas acciones de formación ayudan a tener como un mayor bagaje. ¿Listo? Muchas preguntas no se resuelven porque uno las sepa, sino porque uno lo que trata es como de aplicar conocimientos previos o lógicas que se van construyendo en nuestro intelecto a partir de la experiencia que hemos adquirido. ¿Listo? Yo les compartí por ahí el listado de asistencia, vuelvo y se los coloco ahí en el chat para que por favor la diligencien y también aprovechar esa información para compartirles pues invitaciones que les aporten en su proceso de formación con miras a participar en los concursos. ¿Alguna otra pregunta? Darte las gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y todo todas las sugerencias que nos haces. Lo hago con el mayor de los gustos. Igual aquí también les coloco para los que de pronto se conectan y no me conocen el número de celular, si necesitan que les resuelva alguna duda, que les ayude a confirmar de pronto muchas veces los empleos que seleccionan. Es que a veces cometemos errores tan básicos como por ejemplo pensamos que vamos a postularnos un empleo y resulta que el empleo es solo para ascenso. Entonces, siempre es como valioso que alguien también le ayude a uno como a revisar y tratar de confirmar si el empleo al cual vamos a aspirar, pues tenemos la experiencia y la formación para acceder a ello. Entonces, ahí les dejo también el número de celular para que me contacten y ya empecemos pues a hablar ya del tema específico que a cada uno le interesa para efectos de las convocatorias. Entonces, les agradezco muchísimo este tiempo que han sacado para encontrarnos, para discutir sobre estos temas. Gracias por su interés, por las preguntas que han hecho, por los casos que han traído como ejemplo, por las dudas. También me parece muy importante que uno de los aportes sea el compartir lo que a nosotros nos genera dudas. Entonces, les agradezco por todo y les deseo una feliz noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.